Bienvenidos estimados participantes del curso Moodle Avanzado de la Facultad Politécnica. En este video tutorial estaremos viendo cómo comenzar a trabajar con la actividad cuestionario dentro de la plataforma. Para el efecto, primeramente tenemos que estar dentro del curso en el cual queremos agregar el cuestionario y tener activado la edición. La actividad cuestionario es un tipo de actividad donde nos permite poder realizar un cuestionario, o también podríamos decirlo, nos permite poder realizar un examen a través de la plataforma, desde donde podemos estar incluyéndoles diferentes tipos de preguntas para que los alumnos puedan estar respondiendo. Claro, estas preguntas, muchas de ellas son de corrección automática, ya que se utilizan tipos de preguntas como verdadero o falso, selección múltiple, entre otras opciones. Como así también tenemos las preguntas que son de tipo de ensayo, como una de ellas, que nos permite una calificación manual. Todos esos tipos de preguntas estaremos viendo a partir de este momento a lo largo del desarrollo de las configuraciones de la actividad cuestionario. Entonces, para poder iniciar, primeramente añadimos una actividad o un recurso y luego seleccionamos la actividad cuestionario. Aquí la plataforma nos irá solicitando los distintos datos que debemos ir completando. Supongamos, a este cuestionario lo puedo colocar como nombre, por ejemplo, primer examen parcial. Primer examen parcial. De esta forma, en la descripción yo podría estar agregando todas las indicaciones relacionadas a la ejecución de este examen. Todas las indicaciones, por ejemplo, relacionadas al examen, entre otros detalles que necesite estar agregando para que los alumnos conozcan la modalidad de evaluación y algunos detalles adicionales. Indicaciones. Luego, más abajo tengo una de las primeras configuraciones, que es la temporalización. La temporalización funciona de forma en que yo pueda definir a partir de qué hora se va a estar habilitando esta actividad. Supongamos yo quiero estar habilitando el día hoy, 9 de julio, y supongamos que mi primer parcial tendrá una duración a partir de las 18 horas hasta las 19 horas, por así decirlo. Entonces aquí en mi opción cerrar cuestionario yo tendría que estar agregándole. Entonces, como pueden ver, si yo quisiera que mi cuestionario esté abierto o mi examen inicia a las 18 horas y termina a las 19, entonces yo aquí podría estar configurándole de la siguiente forma: abrir cuestionario 18 horas 9 de julio, cerrar cuestionario 9 de julio 19 horas. Esto siempre tiene que estar habilitado. También tengo la opción de agregar un límite de tiempo. Este límite de tiempo es útil cuando yo tengo un rango bastante amplio, digamos, de temporalización en cuanto a apertura y cierre del cuestionario. Supongamos yo tengo un horario definido de 18 a 21 horas, pero mi tiempo que los estudiantes tendrán para realizar esta actividad podría ser, por ejemplo, de 45 minutos. Entonces, en ese caso, yo necesariamente tendría que estar agregándole aquí la opción del tiempo, el límite de tiempo de 45 minutos. En cuanto mi tiempo del examen sea menor a mi rango de apertura y cierre de mi cuestionario, como en este caso. Si caso contrario, esto no es necesario. Supongamos que yo tengo fijado una hora de examen, entonces tranquilamente puedo estar trabajando con la temporalización en cuanto a la apertura y cierre del cuestionario de esta forma, sin necesidad de establecer el límite de tiempo. Continuando con las configuraciones, tenemos después qué va a pasar cuando se llegue al horario límite del cierre del cuestionario. Aquí yo tengo las siguientes opciones. Tengo la opción que dice el envío se realiza de forma automática, que es el más recomendado. Dice hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. No es tan recomendado utilizar. Y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Tampoco no es tan recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque estas dos opciones permiten que el estudiante tenga que confirmar el envío de todas sus respuestas para que la plataforma tome como válida el examen.
Sin embargo, si yo le dejo de forma automática, esto quiere decir que llega el horario de cierre, 19 horas, si el alumno estaba rindiendo o estaba todavía dentro de la plataforma, automáticamente la plataforma lo que hace es cerrar el cuestionario del alumno hasta donde completó y envía todas sus respuestas que ha respondido en el examen, por así decirlo. Entonces esto es en cuanto a temporalización. Luego tenemos la opción de calificación. En la opción de calificación yo tengo parámetros que puedo estar configurando, como por ejemplo cuántos intentos tendrán los alumnos de poder realizar el examen. Como es una parcial, normalmente esto se limita a un solo intento. Supongamos que no es aún una parcial, sino es un examen o un cuestionario de evaluación de algunos contenidos que he desarrollado. Entonces, en ese caso yo podría estar usando, por ejemplo, la opción de permitir 2 intentos a los alumnos. Y una vez que tengo más de un intento permitido, yo puedo estar seleccionando cómo voy a calificar a los alumnos. Puedo seleccionar, por ejemplo, la calificación más alta que el alumno obtuvo, el promedio de calificaciones, el puntaje alcanzado en el primer intento o el puntaje alcanzado en el último intento. Si yo utilizo el promedio de calificaciones, quiere decir que teniendo en cuenta los 2 intentos, el alumno obligatoriamente tendría que estar respondiendo a estos 2 intentos del cuestionario. Porque si un alumno, supongamos, en un primer intento obtuvo la nota 14 de 20 y no respondió su segundo intento, de igual forma la plataforma, al tener este parámetro configurado de intentos permitidos, va a tener en cuenta que el alumno, en vez de asignarle los 14 puntos sobre 20, solamente le va a estar asignando la mitad. O sea, sería 14 dividido 2 intentos, sería 7 puntos. Perfecto. Entonces aquí hay que tener, por ejemplo, estas reglas de juego bastante claras en el momento cuando trabajamos con más de un intento. Y sobre todo si utilizamos el promedio de calificaciones. Entonces, ¿cómo va a ser un examen parcial? Es un solo intento. Categoría de calificaciones y calificación para aprobar no es necesario en este momento. Luego tenemos la configuración del esquema. En la configuración del esquema tenemos aquí también un botoncito de mostrar más que nos permite configurar 2 parámetros. Podemos configurar la página donde se van a mostrar las preguntas para los estudiantes. Yo puedo configurar que se muestre cada pregunta, se muestre una página diferente, o puedo configurarle cada 2, cada 3, etcétera, para que se muestren esas preguntas de forma agrupadas. Lo más recomendable es mostrar en cada página una pregunta. Luego tenemos la opción método de navegación. El método de navegación define si un alumno va a poder pasar, por ejemplo, de la pregunta 1 a la pregunta 20 y después nuevamente volver a la pregunta 1. Eso se puede lograr dejándolo de esta forma, con el método de navegación libre. Si yo le coloco o le configuramos el método de navegación secuencial, el alumno ya no va a poder volver a una pregunta anterior, porque esto se realiza de forma secuencial y ya no puede retroceder. Entonces lo más recomendable es dejar el método de navegación libre. Esto es en cuanto a la configuración de esquema. Luego tenemos la opción comportamiento de las preguntas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos opciones bastante interesantes, y también tenemos la opción de mostrar más, en donde podemos ver que si queremos ordenar al azar las respuestas. Esto es muy interesante dejarle la opción sí, de modo a que cada alumno pueda estar visualizando de forma diferente el orden en donde se encuentran las respuestas correctas de las preguntas. Y en cuanto al comportamiento de las preguntas, siempre es recomendable dejarle la opción de retroalimentación diferida. Si bien tiene varios tipos de retroalimentaciones, esto voy a estar agregándole en un material de lectura, para que ustedes puedan estar conociendo también cómo trabajan cada uno de estos tipos de retroalimentación dentro de la plataforma. Por ahora vamos a estar trabajando con la opción retroalimentación diferida. Entonces esto es en cuanto a comportamiento de las preguntas. En cuanto a las opciones de revisión, tenemos las siguientes características. Tenemos las opciones de revisión durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto y después de cerrar el cuestionario. Lo que normalmente tenemos que hacer es
desmarcar todas estas opciones de esta forma y solo marcar después de cada intento que hizo el alumno, mostrarle solamente el intento. ¿Qué yo estoy indicándole aquí a la plataforma? Que si un alumno ingresó, realizó su examen, mientras el cuestionario se encuentre aún abierto o no haya llegado todavía su horario de cierre de 19 horas, el alumno solamente podrá ver lo que él marcó. No va a saber aún cuántos puntos obtuvo y si fue correcta o no su respuesta. La misma cosa lo hago en la opción donde dice más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. También procedo a desmarcarle todas estas opciones y le dejo marcada solamente la opción el intento. Entonces, mientras el cuestionario no haya llegado a las 19 horas y si el alumno terminó antes de este tiempo, solamente va a ver lo que él marcó. No va a saber cuántos puntos hizo y ni si su respuesta fue correcta o incorrecta. Ahora sí, cuando cerró el cuestionario, ahí sí podemos dejarle marcadas todas estas opciones. Podemos dejarle marcado el intento, si fue correcta o no, si el alumno acertó o no, cuántos puntos obtuvo el alumno, si tenemos alguna retroalimentación, ya sea general, específica o global, también podemos dejarle marcado. Y también podemos mostrarle al alumno cuál era la respuesta correcta en caso de que se haya equivocado. Entonces, esto es recomendable, esta configuración, dejarle de esta forma para evitar, por ejemplo, que si un alumno terminó antes de tiempo el examen, ya sepa de antemano cuáles son las respuestas correctas y de repente pueda estar pasándole a su compañero. Entonces es muy interesante y muy importante tener en cuenta estas configuraciones de opciones de revisión. Esta es la configuración recomendada. Opciones de revisión. Siguiente configuración, apariencia. En apariencia tenemos las opciones de poder ver, por ejemplo, si queremos ver la imagen del usuario, pequeña, grande. Si queremos decimales en las calificaciones, podemos estar configurando también. Y algunos otros datos adicionales. Normalmente, en cuanto a apariencia, no llegamos a modificar o configurar nada. Sí podemos de repente sacar los decimales aquí si es que no queremos obtener en las calificaciones. Luego tenemos restricción extra sobre los intentos. Este es un parámetro que podemos, por ejemplo, configurar para agregar algún tipo de contraseña para los intentos extras que los alumnos pueden hacer a través de la plataforma. Podemos trabajar con contraseñas, podemos trabajar, por ejemplo, a través de una dirección de red específica, supongamos que estamos dentro de un campus, o también pedir la opción de seguridad del navegador. También podemos configurar que el examen se muestre en una pantalla completa con alguna seguridad de JavaScript. Esto evitando, por ejemplo, para que el alumno tenga, por ejemplo, varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Y hay muchas otras cosas interesantes que a medida que se va actualizando también la plataforma, se van agregando más opciones, sobre todo para esta actividad cuestionario, de modo a prever un poquito sobre la seguridad de lo que el alumno está respondiendo y tratando de cerrar algunos espacios donde de repente el alumno tenga opción de poder estar copiando o revisando de repente alguno que otro material. Restricciones extras sobre los intentos entonces. Luego tenemos la opción de retroalimentación global, si queremos escribir algún comentario, tenemos aquí para poder estar agregando, esto es opcional. También tenemos algunos ajustes comunes del módulo, que normalmente tampoco le modificamos nada en este momento. Restricciones de acceso, solamente si queremos restringir, por ejemplo, que se pueda acceder a partir de una fecha X o que de repente el alumno tenga que haber cumplido con una X actividad para poder realizar el examen parcial, etc. O algunos conjuntos de restricciones que podemos estar definiéndolos también con los que nos ofrece la plataforma. Esto es en cuanto a restricción de acceso. Luego tenemos la opción de finalización de actividad. Aquí sí le marcamos la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Requerir ver, que el estudiante pueda ver, y prácticamente esta es la única opción que le dejamos aquí para que le muestre finalizado al estudiante, que pueda ver de esta forma. Esto es en cuanto a finalización de actividad.
marcas y competencias no tocamos, y ahí directamente clicamos en la opción guardar cambios y regresar al curso. De esta forma entonces, si ingresamos ahora dentro de nuestro primer examen parcial, vamos a ver que nos dice que aún no hemos agregado preguntas y ya nos muestra la configuración que este cuestionario no estará disponible hasta el jueves 9 de julio a partir de las 18 y se cerrará el jueves 9 de julio a las 19 horas. De esta forma entonces, y aquí también nos dan las opciones de intentos permitidos que tenemos. De esta forma entonces ya procedimos a realizar las primeras configuraciones para nuestra actividad cuestionario, en este caso trabajando sobre un primer examen parcial. Esto es todo de momento y nos seguiremos viendo en los siguientes videotutoriales.